Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una entrevista más para traer en pocos minutos. Estamos hoy con el licenciado Orifiel Sáenz Cervantes de México, quien quiere compartirnos un análisis del feminismo moderno. ¿Cómo estás, Orifiel? Cuéntanos un poquito de qué va. Sí, buenas tardes, Alejandro. Primero que nada, pues agradecerte por la entrevista y pues por este espacio, ¿no? Claro. Entonces, como te comentaba, para hablar sobre un tema, primero hay que empaparse, ¿no? Hay que estudiarlo y hay que reflexionarlo y analizarlo, lo cual, como te digo, yo he estudiado mucho el feminismo, me considero un feminista en el buen sentido de buscar una verdadera igualdad, una igualdad real, y que el movimiento, decir que el movimiento feminista actual, el movimiento feminista moderno, está lejos de buscar la igualdad, ¿no? Entonces, comenzar a explicar lo que es el feminismo y cómo surge, ¿no? Que surgió hace 200 años en el siglo XX con las sufragistas. En ese entonces no se llamaba feminismo ni se hacían llamar feministas, eran las sufragistas, que básicamente buscaban igualdad ante la ley y derecho al voto, presencia social, derecho a la educación, porque básicamente en ese entonces la mujer era una posesión más, no tenía ningún derecho, ninguna garantía. Entonces, el movimiento feminista, la primera ola del movimiento feminista fue impulsada más que nada por esta lucha que es totalmente legítima y plausible. De ahí se desprende la segunda ola del feminismo, la cual fracasa rotundamente porque está motivada por una ideología marxista, la cual plantea que en la familia el hombre es el burgués y la mujer es la prole, es el obrero, ¿no? Entonces, esta segunda ola lo que exige es, pues, derecho al trabajo, ¿no? Y por esto es que fracasa, porque en ese entonces pues los trabajos eran muy exigentes, muy rudos, que demandaban mucho esfuerzo físico. Fue hasta después de la revolución industrial cuando se empezaron a generar trabajos más fáciles de desempeñar y fue aquí donde se integra la mujer al ámbito laboral, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando la igualdad de derechos y la igualdad ante la ley se alcanza? Pasa que el feminismo sigue impulsando a la mujer en cuestión de derechos, en cuestión de garantías, generando de esta manera desigualdades hacia el género masculino. Más adelante te voy a explicar cuáles son. Entonces, el feminismo moderno, la tercera ola del feminismo ya no está motivada por la igualdad y ni siquiera está motivada por el amor a la mujer, sino que manejan un discurso de odio hacia el género masculino y hacia el hombre, ¿no? Está motivada, se convierte en un movimiento totalmente ideológico y anticientífico que explica la realidad a partir de solamente el aspecto cultural, ¿no? Se ha convertido en una especie de ideología hegemonista, fascista, y en un discurso político, como por ejemplo, un político, un populista, un candidato a un partido te vende un discurso político, ¿no? En el que te endulza el oído y te promete mil cosas bellas, pero lejos está de la realidad, ¿no? Entonces, el feminismo moderno en esto se ha convertido en un discurso político que vende una igualdad de género, ¿no? La cual ya existe, pero trata de generar aquí una discordia, ¿no? Una separación, como todo movimiento izquierdista. Entonces, promueve la tolerancia, promueve la diversidad y a su vez son intolerantes y antidiversos, porque si no piensas como ellos, automáticamente tú pasas a ser un machista. Esto se le llama falacia del hombre de paja, porque si tú no piensas como las feministas piensan,
automáticamente pasas a ser un machista, que no necesariamente es así, ¿verdad? Entonces, la tercera hora del movimiento feminista pues está básicamente desarraigada de todo aspecto objetivo y científico y explica la realidad desde lo cultural únicamente. Aquí podemos citar a algunas feministas como lo es Simone de Beauvoir, algo así, Simone de Beauvoir, De que Francia, dice, ajá, esta es una feminista de la segunda ola. por Ella supuesto. dice que la mujer no nace, la mujer se hace. Ujú, Luego tenemos a Judith Butler, la ujú, cual nos dice que el sexo siempre fue género. ok. ¿A, a, a qué van estas feministas? Van a explicar que una supuesta brecha salarial está causada por un supuesto patriarcado y un supuesto machismo que enseña a las mujeres a ser enfermeras, a ser maestras de kinder, y que a los hombres los enseña a ser ingenieros, los enseña a ser otro tipo de empleos, ¿no? Ujú, Entonces están dejando de lado todo aspecto biológico, todo aspecto científico, fisiológico, neurológico, y basan su explicación en una realidad únicamente cultural, que ojo, no estoy negando el aspecto cultural, que claro, tendrá que ver y que impacta en cómo nos desenvolvemos, en cómo nos percibimos, en cómo nos desarrollamos, ¿no? Pero no es la única forma de explicar la realidad. Obviamente también tenemos que basarnos en evidencias científicas y objetivas. claro. Entonces, pues el feminismo moderno esto es, ¿no? Y ojo, no digo que el feminismo no deba existir, de hecho considero que es necesario y que siempre debe estar presente para que pueda garantizar los derechos de la mujer. Lo que me parece mal es que vaya dirigido hacia estigmatizar y generar desigualdades hacia el género opuesto, ¿no? Ok, Porque me parece... que hago un paréntesis aquí, me parece súper importante hacer esta pregunta. Mencionas que hay un discurso de odio, el cual es la motivación de esta nueva generación de feministas. ¿Qué Ajá, acciones específicas tú consideras de estas activistas o pensadoras, si se quiere, este, ajá. que son, vaya, parte de este discurso de odio? ¿Qué tipo de acciones, palabras, etcétera? Aparte de lo que ya mencionas, claro, de la falacia del hombre de paja, que si no eres feminista, pues eres machista, ¿no? Entre otras cosas, ¿cuáles serían? Mira, el feminismo moderno se puede analizar desde tres puntos. Desde el punto de vista ideológico, el punto de vista político y desde su impacto que tiene cuando alcanza poder en el Estado, ¿no? Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, los feminismos, ¿no? Los feminicidios, que ellas dan por automático que toda violencia que se ejerza de un hombre hacia una mujer es violencia de género, cuando la violencia de género y el feminicidio tienen una definición muy específica. Un feminicidio y violencia de género, según la ONU, es generar agresión, violentar a una mujer por odio a que sea mujer. Entonces, al más estilo como nazi, ¿no? Que nosotros los hombres somos personas que vamos a ir por la vida agrediendo a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Me explico, te doy un ejemplo. Si yo tengo una novia y la golpeo por odio a que ella es mujer y la considero inferior que yo, eso es violencia de género, ¿no? Pero si una mujer está, no sé, violentándome
y yo me defiendo y así la llego a agredir o a perjudicar, entonces esto ya no es violencia de género, lo cual dan por automático. Y yo pienso que, por ejemplo, los feminicidios, si se llevaran a una investigación más profunda, encontrarían un montón de causales involucradas no tienen nada que ver con la violencia de género, ¿no? Entonces, el problema no es la definición ni que salgan a las calles a pelear esta causa, que me parece totalmente justo que salgan a las calles y se manifiesten por la violencia que viven las mujeres, sino que esto tiene un trasfondo político y consecuencias legales que generan desigualdad. Por ejemplo, si yo como hombre mato a mi pareja o mato a una mujer, mi sentencia puede fluctuar desde los veintitantos hasta los 60 años de cárcel. Si una mujer mata a un hombre, va de 6 a máximo 16 años de cárcel. La pena, el castigo genera una desigualdad. Si yo violento a mi pareja, ya sea verbal, psicológica o físicamente, automáticamente se considera violencia de género. Pero si mi pareja, mujer, me violenta a mí, es violencia doméstica. Entonces, yo por cargos de violencia de género puedo enfrentar muchos años de prisión. Sin embargo, una mujer que violenta a su pareja, hombre, aquí en México ni siquiera hay un protocolo a seguir. Entonces, estas son desigualdades puntuales y específicas. ¿Por qué se considera violencia de género únicamente y unilateralmente de hombre hacia mujer? No es violencia de género de mujer a hombre, ni de mujer a mujer, ni de hombre a hombre. Únicamente y específicamente, la violencia de género es de un hombre hacia una mujer y las consecuencias legales son mayores. Entonces, aquí tenemos un discurso de odio, de trasfondo, ¿no? Que uno por ser hombre automáticamente pasa a ser violento, machista, violador. Y, por ejemplo, vemos por ejemplo, en España. En España, ya en ciertas escuelas, se enseña como currícula, como materia, el feminismo y la ideología de género. ¿Cierto? Entonces, aquí estamos viendo que el Estado no está siendo objetivo, que me parece que se enseña a los niños de manera objetiva y científica y que explique que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, que tenemos los mismos derechos, que enseñe tolerancia a la diversidad de género, pero lo que no está bien es que a un niño de 6 o 7 años se le adoctrine o se le haga creer que por ser hombre es propenso a ser un violador o un feminicida. Entonces, estos trasfondos legales y políticos es lo que muchas veces las feministas no ven. O sea, mira, lo que hacen la feminista moderna es una falacia temporal, ¿no? Es una falacia temporal. De decir, pues las feministas hace 200 años hicieron una lucha justa por la igualdad ante la ley. Por ende, el feminismo moderno también es justo. Eso es totalmente falso. Entonces me parece una estrategia sumamente baja, vil y sucia de las feministas modernas que se abanderan de un movimiento totalmente legítimo, totalmente justo, ¿verdad? Entonces, las feministas modernas dicen, es que nosotros luchamos por la igualdad de derechos, nosotros luchamos porque la mujer votara. No, o sea, no es así. Ustedes no hicieron nada. Ustedes son mujeres que nacieron privilegiadas y que salen a las calles a manifestarse de manera muchas veces violenta, a exigir cosas
que hay una supuesta desigualdad y exigen cosas más allá, buscando una supremacía, convirtiéndose casi en un matriarcado. Ok, ¿Por excelente, qué? Orifiel. Te haría una pregunta más para que no se alargue la entrevista. Si puedes, en un máximo de 3 minutos más o menos. Mencionas algo puntual, igual está recurrente en lo que ya dices, sobre cómo el feminismo moderno básicamente lo que ha hecho a nivel ideológico es barrar completamente lo que es el terreno científico. De hecho, Uh-huh. te comparto, me ha tocado escuchar, leer algunas activistas del feminismo que mencionan que la ciencia es aliada del patriarcado. Aquí yo te haré la Uh-huh. siguiente pregunta, Orifiel. ¿Tú qué opinas respecto a esto? ¿Realmente puede ser que la biología de tantos años, vaya, de disciplina, de publicaciones, de papers, de libros, de investigaciones, toda esta biología que ya tiene una historia, crees que haya sido una aliada del patriarcado? ¿Qué es lo que opinas respecto a la ciencia biológica y la función que tiene en el ámbito feminista? Totalmente desfasado y tergiversado. O sea, mira, yo pienso que las ciencias duras son exactas, la biología, la morfología, o sea, no puedes decir que es patriarcado y que influida el machismo y la violencia de género en, por ejemplo, la morfología, que el hombre y la mujer son totalmente distintos en cuestión la estructura ósea, el cuerpo, los órganos fisiológicamente son totalmente distintos, inclusive neurológicamente también somos distintos, producimos hormonas totalmente distintas, las cuales también estas neuronas y estas neurotransmisores, hormonas, influyen en nuestra manera de pensar, de percibir el mundo, en nuestros gustos, en cómo nos desarrollamos y desenvolvemos. El feminismo moderno y la ideología de género tratan de cortar todas estas bases científicas y objetivas y tratar de concebir totalmente desde una manera cultural, como tú te autopercibas, ¿no? Supongamos, mi cuerpo es de un hombre, cada célula de mi cuerpo grita que soy un hombre, pero si yo me autopercibo como mujer, pues entonces tengo derecho a percibirme, ¿verdad? Y ojo, no estoy en contra de eso, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que cada quien se perciba como quiera. Lo que no es justo es que impongas y obligues a toda una sociedad a tu percepción. Y esto también tiene consecuencias a nivel Estado. Por ejemplo, en Canadá, a los maestros se les está prohibido utilizar los términos él o ella, porque estás asumiendo el género de un niño, ¿no? Entonces no estamos siendo objetivos en este aspecto. A ver, si yo me percibo como un ave y me aviento de un tercer piso, voy a caer. No porque me estén negando el derecho a volar, sino porque no tengo las capacidades de hacerlo, ¿no? Por Entonces supuesto. aquí hay una falacia pues totalmente grande en esta Excelente, cuestión. Orifiel, pues genial todo lo que mencionas. Espero que lo vean muchas personas, que comenten de la forma más respetuosa. Y bien, muchas gracias por haber atendido la entrevista. Hasta una No, próxima ocasión. gracias a ti. Hasta luego. Que estén bien a todos. Igual.